Buenas noches, hermanos y amigos que están una vez más con nosotros para que podamos tener este estudio de la palabra en este día. Vamos a estar hablando en esta noche acerca de el Señor Jesucristo. Pero antes que nada vamos a hacer una oración pidiéndole al Altísimo su bendición y la unción de su Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios, por este momento en el cual, Señor, tú nos permites estar una vez más transmitiendo, Señor, este mensaje a la Iglesia Fuente de Vida Eterna y a aquellos que se añaden, Padre Santo, para poder, Dios eterno, gozarse también con la palabra. Te suplico, Señor, que sea tu Espíritu Santo ungiendo cada corazón, donde quiera que estén, Señor amado, en el nombre de Jesús, y que por medio de esta palabra puedan reafirmar su fe y algunos conocer a tu Hijo amado Jesús como único y eficiente Salvador. Padre, en tus manos pongo a cada uno de los oyentes y te suplico, Señor amado, si en los hogares que nos escuchan hay una necesidad, Padre Santo, de antemano la ponemos. Durante el transcurso de la palabra, Señor amado, tú puedes sanar, tú puedes manifestar tu poder, Señor, porque tú eres todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Como dije, vamos a estudiar este tema acerca del Señor Jesucristo. Y lo que es el Señor Jesucristo dice que en el cristianismo es uno de los elementos distintivos de la religión cristiana. Cristo es el elemento distintivo de la religión cristiana. Todas las varias familias, aspectos y elementos de la fe y vida cristiana son determinados por la persona y obra de Cristo Jesús. Vamos a comenzar a estudiar a nuestro Señor Jesucristo. Se oye quizás un poco así, estudiar a Jesucristo, ¿cómo? Pues sí tenemos que estudiar porque en las Escrituras nosotros tenemos lo que Dios quiso que quedara escrito para nuestra enseñanza y el conocimiento que debemos de tener acerca del Altísimo. Como primer punto vamos a estudiar lo que es la humanidad de Jesucristo. Cristo, estando en la tierra, muchos dicen de que era un semidios, mitad hombre, mitad Dios. La Escritura dice claramente que Él, durante su ministerio aquí en la tierra, Él fue 100% humano. Entonces, vamos a ver primeramente su nacimiento. Cristo nació de parentesco humano. Cristo nació de parentesco humano. Génesis 3:15, su nacimiento fue profetizado. Su nacimiento fue profetizado. Desde el principio a Adán y Eva. Por lo tanto, mis amados hermanos, la Escritura dice así, 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo. Bueno, ese es otro punto. Mis amados hermanos, cuando está hablando Dios en ese versículo, estaba hablando del futuro nacimiento del Redentor de la humanidad, Jesús. También encontramos, como un segundo inciso, que nació del linaje de Abraham.
en este caso se diría Abraham. Génesis 17, 7. Y encontramos nosotros en la Escritura que nos dice de la siguiente manera. Dice, gloria a Dios. Y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, después de ti. Mis amados hermanos, amigos que nos escuchan, el nacimiento de Jesús no fue producto de la casualidad. El nacimiento de Jesús fue algo que desde el principio de la creación, Él estaba anunciando por el pecado que había, en el que había transgredido la creación humana. Dios prácticamente se estaba adelantando para hacer ver a la humanidad que iba Él un día a redimir a su creación. Con el permiso, yo voy a hacer algo acá que está fuera de... Permitan. Gloria a Dios. Que el asunto es que parece que han puesto la pantalla y están poniendo los textos. Bueno, entonces viendo esto, Dios en su debido orden no dejó nada establecido a la casualidad. Todo lo que ha sucedido en la historia y todo lo que sucedió en cuanto al plan de Dios para redimir a la humanidad, todo Él lo estableció cómo iba a suceder cientos o miles de años antes. Génesis 22, 18 nos habla lo mismo, pero dice así. Génesis 22, 18 dice de la siguiente manera. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta es la promesa que le está haciendo a Abraham, que en la simiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En pocas palabras, la bendición que estaba prometiendo a su siervo Abraham se debía a la obediencia y a la fe que él había mostrado hacia Dios. En este tiempo todavía el pueblo de Dios no había sido seleccionado como un pueblo, simplemente este hombre llamado de un lugar conocido como Ur de los Caldeos, se hizo amigo de Dios, porque así le llama la historia. No es el tema, no nos podemos profundizar mucho, pero vamos a continuar. También se lo prometió a alguien que era de la descendencia también de Abraham, David. Y eso lo encontramos en el Salmo 132, verso 11. En el Salmo 132 y verso 11, Dios vuelve a hacer esta promesa por medio de un hombre que también fue fiel a Él, fue obediente a Él, y la Escritura le llamó a este hombre, le llegó a llamar un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Salmo 132. Dice así la Escritura, 132, en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. De tu descendencia pondré sobre tu trono.
Los que han estudiado la Biblia podrán recordar, habrán encontrado que el trono de David fue cortado, en cierta forma, no siguió su descendencia gobernando por la desobediencia de los sucesores de David. Pero a David Dios le dijo esto que dice: en verdad juró Jehová a David y no se retractará. Esa palabra me gusta, y eso es algo que debemos de conocer de Dios. Todo aquel que es seguidor de Cristo, que es conocedor de la misericordia de Dios, tiene que saber esa palabra, ese punto. En verdad juró Jehová a David y no se retractará. O sea, no se va a echar para atrás. Dios lo que dice lo cumple. Dios lo que dice lo cumple. Porque Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Por lo tanto, Él no se va a retractar, y por esa razón es que todo lo que aconteció con la venida de Jesús a nacer en un pesebre, con la venida de Jesús y todo su ministerio paso por paso, todo estaba ya detallado en los libros sagrados desde la antigüedad. Todo, exactamente todo. Dios prácticamente diseñó un plan de salvación por medio de Jesucristo desde el principio de los tiempos. Jesús no fue producto de la casualidad. Yo sé que muchos lo pintan a Él como un simple maestro o un guía espiritual que enseñó reglas morales para que la gente pudiera vivir bien, y pues todo eso es una realidad. Pero el propósito principal de Jesús al venir a este mundo, como en otras ocasiones lo habrán escuchado ya, era traer salvación a la humanidad. Muy bien. Hay otro versículo hermoso también en Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. Dice de la siguiente manera: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Eso es lo que está profetizándose acerca de Jesús de Nazaret. Acerca de Jesús. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Todo eso iba a traer Jesús al nacer, y todo eso es lo que nosotros en la actualidad estamos gozando. ¿Por qué esta lección? Porque si hay algunos todavía que no conocen verdaderamente quién es Jesús, hoy lo estamos estudiando en el área de la humanidad de Él, que Él nació como humano, iba a nacer como humano, y eso es lo que estamos estudiando nosotros, y las cualidades y los atributos que Él iba a tener como un ser humano: justicia y equidad. Bueno, continuando, hoy no tengo aquí quien me pregunte, está la hermana Nagaí ahora también, y algunos hermanos, pero mis hermanos hoy como que no se van a atrever a preguntar. Bueno, entonces, punto o inciso número 4, de que Cristo nació de parentesco humano, encontramos también que había de nacer de una virgen. Había de nacer de una virgen, y esto lo encontramos en Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7 y el verso 14. Muy hermoso este versículo, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Esto
está entre los 500 años antes de que Cristo naciera. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dice bien, y llamará su nombre Emmanuel. Un niño iba a nacer. Un niño de parentesco humano, fíjese bien, por eso dice la Escritura, lo relata bien detalladamente. Por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, mire lo que nos lleva a esto. Emmanuel, traducida la palabra Emmanuel, quiere decir Dios con nosotros. Emmanuel es lo que quiere decir Dios con nosotros. Imagine, está hablando de un niño que iba a nacer como humano, pero a la vez el nombre que se le daría o con que se le conocería es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Muy importante, muy bonito esto, y es muy necesario que nosotros lo conozcamos y lo entendamos, ¿verdad? Por lo tanto, cada punto, cada situación, cada evento que sucedió en la vida de Jesús, todo estaba escrito desde la antigüedad. Ahora nos vamos a, dice en el segundo punto B, dice, fue atestiguado por los escritores del Nuevo Testamento. O sea, ya vimos parte de las profecías del Antiguo Testamento acerca de que se estaba hablando del nacimiento de Jesús y que iba a ser de parentesco humano. Ahora nosotros vamos a ver que los mismos escritores del Nuevo Testamento van a atestiguar de él. Usted, si tiene su Biblia en casa y si no la tiene, puede escribir los versículos y después revisarlos. Esto que estamos estudiando nosotros es lo que nosotros estudiamos como iglesia local. Todos los miércoles estudiamos una lección diferente en donde estudiamos lo que nosotros como cristianos creemos. Y lo que creemos está basado estrictamente en las Escrituras. Nunca enseñamos en este lugar cosas que no tengan una base bíblica, cosas que sean salidas de la mente humana o del corazón humano. No, todo lo que nosotros estudiamos y creemos y enseñamos, compartimos con los demás, es lo que la Escritura dice. Es lo que la Escritura dice. Por lo tanto, pasando a este punto, vamos a ver Mateo 1:18. Mateo 1:18 nos está hablando, fíjese bien, acerca del nacimiento de Jesús, y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Nació de parentesco humano. Dentro de la sociedad, el padre de Jesús se conoció como José, el carpintero. María, una mujer devota, una mujer santa, una mujer que fue escogida entre las muchas doncellas vírgenes, porque yo creo que ahora ya en estos tiempos ya no van a tomar como tabú cuando se habla de la virginidad de una mujer. Entonces, cuando habla de virgen está hablando de eso, ¿verdad? Una mujer virgen en ese tiempo, porque tenía que ser una mujer pura para que un ser santo y puro como Jesús naciera. Entonces esta mujer fue escogida con ese propósito. Bueno, allí nos habla el Nuevo Testamento de Jesús.
ahora encontramos en Mateo 2:11 también. En Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso, oro, incienso y mirra. No vamos a entrar en la simbología del oro, a estudiar la simbología de el incienso y la mirra. Tiene si usted quiere recibir más información, ahí en la página está escrito mi número de teléfono. Usted con libertad puede tomarlo y llamarme. Y me pregunta, podríamos darle más detalle acerca de algunas cosas que no se van a detallar acá, porque el tema que estamos estudiando simplemente tomamos referencias que para ajustar o reafirmar el tema que estamos estudiando. Entonces, nosotros continuamos también y vemos en Mateo 12:47. Mateo 12:47 también nos habla a nosotros acerca de Jesús y dice así, y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Bueno, no está este versículo, pero lo voy a leer. Respondiendo al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano, dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mire qué precioso. Bueno, tampoco es el tema que estamos estudiando, simplemente ahora estamos estudiando las referencias que hace el Nuevo Testamento acerca de Jesús, que provino de, conectado con el género humano. Muy bien. Mateo 13:55. Mateo 13:55 dice así, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Algunos ven a Jesús en determinado lugar y que está haciendo obras grandes, obras maravillosas, y se hacen la pregunta, pero ¿no es este? Como queriendo enfatizar que es un hombre común, es un ser humano como nosotros. No es el hijo del carpintero y su mamá se llama María y sus hermanos son fulano y fulano. Este es otro tema que no lo vamos a seguir tocando, solo estamos haciendo referencias, como digo. Entonces, la gente misma lo reconocían a él como un ser humano. Y el tema que estamos estudiando en esta noche se titula La humanidad de Jesucristo. Entonces, otro versículo que hace referencia en Juan 1:14. Juan 1:14 habla acerca de Jesús, también dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando dice que el verbo es aquel hombre conocido como Jesús, que estuvo en la tierra, por eso dice, aquel verbo fue hecho carne, que vino como humano, 100% humano. El que niegue la humanidad de Jesucristo, la Escritura le llama que es anatema, maldito, que es lo que la Escritura quiere decir. Por lo tanto, es lo que dice. Él fue reconocido así, como un ser humano. Precioso este versículo, muy precioso.
donde dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Precioso, de veras. Lleno de gracia y de verdad. Bueno, preguntas, acostumbro a decir yo cuando están acá, preguntas, comentarios, pero pues ahora en sus casas lo están haciendo. No se dediquen a comentar, ahorita dedíquense a escuchar allá en sus casas y yo les sugiero que anoten, y si tienen alguna duda, entonces llámenme por la noche, yo puedo pasar contestando, platicando con ustedes lo más que pueda, ¿verdad? Continuamos. Hay un último versículo acerca de este punto, la humanidad de Jesucristo, y que Cristo nació de parentesco humano, en Gálatas 4:4. Gálatas 4:4, está inmediatamente después de los Corintios. Gloria al Señor. Antes de Efesios, si llegó a Efesios ya se pasó. Le digo porque eso me pasó a mí. Muy bien, Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Temas muy importantes que salen de cada versículo. Vieran qué bonito. Si estudiáramos estos versículos, si estudiáramos su contenido y a qué referencias hace en cuanto a otros tipos doctrinales que hay, wow, se gozarían. Este versículo tiene algo bastante más profundo, pero ahora solo estamos tocando el punto y la referencia a la humanidad de Jesús. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Precioso. Bueno, concluimos con este primer punto. Cristo nació de parentesco humano. Y si tiene preguntas, anótelas y después me las hace. Entonces vamos a pasar al segundo punto. Su desarrollo físico era tal como el de los otros hombres. Su desarrollo físico como ser humano se desarrolló en igual forma que todo ser humano. Tuvo niñez, ¿verdad? Fue un bebé, fue un niño, llegó a la adolescencia, fue un joven, etcétera. No envejeció, porque murió a los 33 años. Bueno, su desarrollo físico era tal como el de los otros hombres. Punto A. Su apariencia fue la de un hombre. Él no fue alguien superior ni más alto y que su rostro brillara y que no. Hay un versículo que me gusta mucho en Isaías, no voy a dar la cita, ¿verdad? Porque que dice que él y sin atractivo alguno. O sea que lo que da a entender que fue un hombre común y corriente. Por lo tanto, fíjese bien, dice, la samaritana lo tomó por judío, Juan 4:9. Juan 4:9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Una mujer en un pozo, todos conocerán la historia, que sus discípulos, los discípulos de Jesús fueron a un pueblo cercano a buscar algo de comer. Jesús, cansado del camino, se queda descansando ahí cerca del pozo, posiblemente había un árbol cerca o algo donde sentarse, y en eso llega una mujer samaritana de una raza pecadora, ¿verdad? De una raza pecadora. Tenía un poco de nexo con los judíos, pero estaba revuelto con otra raza, y entre judíos y samaritanos no se llevaban. Bueno, entonces se acerca esta mujer y Jesús le dice,
dame de beber. Y la mujer samaritana no vio en Jesús, como digo, era un hombre común y corriente, algo espectacular, y le dice inmediatamente, ¿cómo tú siendo judío, porque pues los judíos se distinguían, creo, en aquel tiempo, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No vio diferencia alguna y por esa razón le responde como a cualquier ser humano. Y le especifica de la raza o la comunidad a la que pertenece, a la cultura que pertenece. Entonces estamos viendo que prácticamente se desarrolló igual que cualquier ser humano. Hay otro punto. En unas ocasiones, aún después de la resurrección, los discípulos le tomaron por un hombre común. Fíjense todo lo que la Escritura nos enseña. Jesús 100% humano. Cuando Jesús muere, es sepultado. Ellos no habían entendido el misterio glorioso de lo que Jesús estaba realizando en esta tierra. Murió Jesús y sus discípulos se entristecieron. Se entristecieron de tal manera que unos inmediatamente quisieron regresar a sus lugares de origen, con la familia que habían dejado para andar en el ministerio de Jesús. Otros llorando. Cuando Jesús resucita y se les aparece, fíjese bien lo que sucede. Lucas 24:13, vemos, fíjese bien, que los discípulos dicen, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y sigue la historia, póngame otros versículos más, el que sigue. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Iban ellos tristes, pero pueden leer la historia completa ustedes, ¿verdad? Iban comentando lo que había pasado, iban tristes, posiblemente iban llorosos, y de repente se les para un hombre a la par, se les une un hombre, y platica con ellos y les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis? Y aquellos hombres, fíjense bien, que iban angustiados, iban tristes porque su maestro había muerto, voltean a ver a aquel hombre y quizás con un gesto de extrañeza, de incredulidad, le dicen, ¿qué? ¿Acaso eres tú el único que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén? ¿Cómo que de dónde vienes que no te has dado cuenta de lo que ha sucedido? Nuestro maestro Jesús de Nazaret lo mataron crucificado. Y aquel hombre que se les había unido le responde, pero ¿qué acaso no conocen las Escrituras? ¿No los profetas hablaron de lo que iba a suceder desde tiempos antiguos? ¿No ya estaba detallado en las Escrituras todo esto que sucedió? Y dice que siguió hablando con ellos y les fue detallando lo que las Escrituras decían. Y llegando ya a un lugar, ya era de noche, la Escritura nos refleja en esa historia, en ese escrito divino, que se detuvieron para descansar y comer. Y le dieron el privilegio a aquel hombre que se les había unido de que orara por los alimentos. Y cuando él lo hace, oye, qué tremendo. Cuando él hace la oración que hizo, nos dice la Escritura que aquellos hombres inmediatamente, sus ojos fueron abiertos y reconocieron
que aquel hombre que había estado hablando con ellos durante todo el camino era su maestro, era Jesús, era Jesús. Pero cuando ellos lo reconocen, Jesús desaparece de ellos. Mire qué maravilloso. Aquellos hombres que lo habían conocido, aquellos hombres que habían convivido con Jesús, que habían sido perseguidos, aquellos hombres que escucharon todas sus enseñanzas, aquellos hombres que vieron a Jesús sanando enfermos, dándole vista a los ciegos, levantando paralíticos, resucitando a los muertos, no lo conocieron, porque en medio de la angustia no podían conocer a aquel hombre. Me voy a salir un poquito del tema porque está muy bonito para que muchos que no conocen a Jesús lo conozcan. Aquellos hombres que habían visto todas las maravillas que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra en su ministerio, por la aflicción, por la angustia que tenían en su corazón, no conocieron a Jesús. Y esto, mis hermanos amados y amigos que me escuchan, es lo que sucede a todo ser humano, que en alguna ocasión se encuentra atribulado, se encuentra problemado, se encuentra estresado, sin deseos de vivir, creyendo que nadie lo quiere, creyendo que es aborrecido de todo el mundo, que es una lacra humana, y se encuentra en esa forma, y muchas veces algunas personas han acudido al suicidio, sin recordar que hay un Dios vivo, un Dios todopoderoso, que envió a su Hijo amado Jesús a este mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se les olvida que hay solución para sus problemas. Se les olvida que Dios puede sacarlos adelante, darles la salida a sus problemas, a sus conflictos, darle paz y gozo cuando se encuentre estresado y triste. Si a aquellos discípulos que habían convivido y visto todas las maravillas de Jesús les pasó esto, ¿cómo no te pasaría a ti que no quieres conocer de Dios? Pero en esta noche tienes que saber que si les pasó a ellos y a ti te ha pasado, hoy es el día en que tú puedes abrir tus ojos, decirle a Dios: ábreme los ojos, Señor, y yo quiero buscar de ti, yo quiero entregarte mi vida, yo quiero saber que tú estás conmigo. Y yo le aseguro que Dios va a perdonarlo si usted le pide perdón por medio de Jesucristo. Bueno, entonces vemos que aún estos hombres lo tomaron como un hombre común. Hay otro en Juan 20:15. Juan 20:15. Gloria a Dios. En Juan 24, 20:15. Gloria a Dios. En Juan 20:15 nos dice de la siguiente manera: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Ya todos sabrán, o muchos sabrán, que se está refiriendo a Magdalena. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, aquel que se encargaba de cuidar ese lugar, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Como quien dice, yo lo recogeré. Y si vemos el siguiente versículo, que es bueno que lo veamos, imagínense aquella mujer que también desde que Dios la perdonó, Dios la rescató de su vana manera de vivir. Aquella mujer que había sido una pecadora empedernida, que gozó del perdón y de la misericordia de Jesús. Esa mujer ahora, en su angustia, en su dolor, en su tristeza, porque su maestro había muerto,
va, dice que el primer día de la semana corriendo, esto es día domingo, corriendo al cementerio, a la cueva donde Jesús había sido puesto. Y al llegar se encuentra con que el cuerpo de su maestro no estaba. No estaba el cuerpo de su maestro. Y angustiada, ¿quién se llevó el cuerpo? Adolorida, de repente ve a un hombre y le dice: ¿eres tú? ¿Tú te has llevado el cuerpo? Dime dónde lo has puesto y yo lo voy a levantar. Porque creyó que era el que cuidaba el lugar ahí, el hortelano. Y mire, aquel hortelano para María Magdalena le responde y le dice: María. Oye, qué tremendo. Mire, uno tiene una forma directa de dirigirse, quizás como pastores, y hay algunos pastores que van a ver esto. Tenemos en alguna ocasión alguna palabra o algún nombre con que nos dirigimos a algunos hermanos y ya nos distinguimos, ya siempre que encontramos ese hermano, esa hermana, le decimos el nombre que le decimos nosotros. Muchas veces no es que llamen así, ¿verdad? Pero la forma, el tono con que Jesús lo dijo, dice, Jesús le dijo, María. Cuando escuchó el nombre, aquel tono con que le estaban llamando, volviéndose ella, le dijo, Rabuni, que quiere decir maestro, Raboni. Hasta entonces lo conoció. Hasta entonces identificó a Jesús y ya había estado hablando con él. Se había dirigido expresamente a él y le dijo, ¿eres tú el que movió a Jesús de aquí? ¿Dónde lo has puesto? Y Jesús, no sé qué tono o qué ademán habrá hecho. Y le dijo, María, ¿cómo quien dice estoy frente a ti y no me conoces? Estoy hablando contigo y no me conoces. Y María se sorprende, porque su angustia y su dolor no le permitieron reconocer a Jesús. Mire, lo que hablé anteriormente, eso acontece una vez más. Hermanos, hermanas, mire, a mí me ha extrañado mucho que hay un grupo grande de hermanos que han recibido milagros grandes. Tengo un par de personas que estuvieron en coma y a mí personalmente, a nosotros personalmente como pastores, nos dijo el doctor juntamente con el esposo de esta hermana y dice, quiero darles una noticia, tienen que prepararse porque la hermana no va a despertar. Y si despierta será dentro de unas 3 semanas y van a quedar secuelas en ella. Va a quedar muda, va a quedar así, puede quedar ciega, puede quedar torcida o puede quedar en estado vegetal. Cuando escuchábamos esas noticias, mi corazón se quebraba. Mi corazón se quebraba. Y yo creo que a los que escuchábamos también. Pero ¿sabe qué? A los 3 días fue, ¿verdad? A los 3 días, ella se levantó. Ella se levantó, no quedó ciega, no quedó muda, que el esposo llegó a decir, eso sí hubiera sido bueno, ¿verdad? Quedó muda, no quedó torcida, no quedó en estado vegetal. Y hasta el día de ahora, ella está completamente normal. Dijeron de que si se despertaba iba a quedar tomando una medicina por toda la vida.
no está tomando ni medicina. Mis hermanos amados, muchas veces la angustia y el dolor, la tristeza y la desolación en que nos encontramos muchas veces, preocupaciones que el mundo da, nos impiden ver que a nuestro lado está un Cristo vivo. A nuestro lado está un Dios todopoderoso que nos sostiene, que no permite que nosotros perezcamos. Gloria al Señor. De veras que quiero mantenerme en el hilo de la enseñanza. Pero cuando yo estoy, que sé que hay público, porque yo estoy visualizando aquí al público ahorita, ¿verdad? No sé, quisiera que la gente entendiera y aprovechara el mensaje de salvación, pero aún hasta en eso hay misterio. Dios quiere que todos sean salvos, pero no toda la gente va a querer ser salva. Bueno, continuamos. Como esta es una enseñanza acerca de esto, vemos que su desarrollo físico, ni sus propios discípulos lo conocieron después de resucitado. Ahora, punto B. Poseía espíritu. Poseía espíritu. Lucas 23:46. Poseía espíritu. Gloria al Señor. Lucas 23:46 dice así. 16. Gloria al Señor. Bendito Dios. Lucas 23:46. Muy bien. Dice así. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Tenía espíritu, el espíritu que todo ser humano tiene. No es el tema, pero muchos, si los dejo allí, se van a quedar, bueno, pero ¿qué? Bueno, entonces para poderles explicar un poquito mejor, tengo que hablarles de esto. ¿No se ha preguntado usted en alguna ocasión por qué tanto interés de parte de Dios por los seres humanos, mentirosos, lascivos, rebeldes y lo que somos? Fíjese bien, no estoy diciendo lo que son, porque todo eso lo hemos sido nosotros. ¿Y no se ha preguntado usted en alguna ocasión por qué tanto interés de parte de Dios para nosotros? ¿Por qué tanto amor que dio a su Hijo a morir en una cruz del Calvario por nosotros? Todo ser humano tiene espíritu. Hasta el ateo que no dice creer en Dios. ¿Sabe usted que en las culturas antiguas no se les habló de Jesucristo, no se les habló de un Dios eterno, Jehová o Yahweh, como le quieran llamar algunos, ¿verdad? Que es lo mismo, en diferente idioma, por supuesto. El asunto es que ¿quién les hablaba de lo espiritual a los antiguos? Y si usted va a ver, en cada cultura antigua, mayas, aztecas, pipiles, todas las culturas que usted conozca, todas tenían ritos para adorar lo espiritual, para adorar a un Dios. ¿Por qué el ser humano es religioso? Con la única diferencia que el ser humano en su religiosidad, en su sentir espiritual, en su sentir interno de que hay un Dios superior a ellos, muchas veces para creer tienen que hacer algo físico.
algo sólido, algo que se vea con los ojos. Pero el Cristo que te estamos predicando, no importa que no tengas algo enfrente de ti. Si tú le oras y le pides con el corazón, Dios eterno, tú vas a sentir ese gozo, esa alegría, esa paz que te da, porque Cristo estará dentro de ti. No necesitamos ver algo. Pero la gente, para poder creer en algo y manifestar así su religiosidad, acostumbra a eso. No estamos criticando a nadie, no. Pero eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Por lo tanto, fíjese bien, ¿por qué tanto interés de parte de Dios para nosotros? Porque cuando Él decidió hacer a la raza humana, la Escritura nos dice, y ustedes lo habrán visto, que hizo, dice, los cuerpos, los formó, dice, varón y hembra los crió. Y cuando ya estaban formados del barro o de la tierra, cuando ya estaban formados, varón y hembra, la Escritura dice que hizo sopló en sus narices, le dio de su espíritu, una minúscula parte del Espíritu de Dios en cada ser humano. Y aquel ser humano, la Escritura dice que en ese mismo momento fueron seres vivientes. Jesús, como ser humano, también tenía esa parte divina del Espíritu Santo. Y cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando Él expira, es lo que dice. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió, expiró, murió. Gracias a Dios. La penúltima palabra, consumado es. Cumplió con lo que había venido a hacer. Bueno, me cuesta detenerme. Muy bien. Vamos a ver, también tenía alma. También tenía alma. O sea, de que el ser humano, cuando dice que es a la semejanza de Dios, independientemente de lo que algunos les enseñen la Biblia, podemos encontrar un tema bíblico bien diseñado en donde nos habla de que nosotros la semejanza que podríamos tener de Dios, porque Dios dice que Él nos creó conforme a su imagen y a su semejanza. Él es un solo Dios. Un solo Dios. Lo que ahorita no alcance a comprender, la Escritura dice que cuando estemos con Él, entonces vamos a ver todas las cosas conforme son. Pero ahorita, por lo que la Biblia dice y por nuestra fe, nosotros creemos en lo que creemos por lo que la Biblia dice. Es la única regla de fe que nosotros tenemos. Entonces, Jesús le dice a Dios. Jesús le dijo, cuando Él estaba ya para morir, cuando le faltaban pocas horas para ser clavado en aquella cruz. Aleluya, qué terrible. Él se va un tiempo, se toma un tiempo y se va a clamarle al Padre. Hay partes en la Biblia que no las podemos cambiar. No voy a entrar en puntos doctrinales, pero imagínense, vemos a Jesús doblegado en medio de aquel bosque o jardín, no sé lo que era, y va y le clama al Padre y le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Aquí. Y le dice a los discípulos: quedaos aquí y velad conmigo. Y Jesús se va a un lugar solo a orar, porque él sentía que su alma estaba angustiada, estaba dolorida. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo.
Pongan el otro versículo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre, ahí se está hablando con el Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre Santo, me voy a detener un poco. Al fin y al cabo que la gente está recordando todos estos eventos en esta semana. Mire, fíjese las palabras que le dice a su padre, Jehová Dios de los ejércitos, Yahweh. Padre, Padre mío, si es posible, lo voy a parafrasear, lo que quiso decir, si es posible que la humanidad, si es posible que la raza humana sea salva por otros medios. No sé si vaya a haber alguno que no esté de acuerdo con esto que estoy diciendo, pero eso es lo que le quiso decir. Padre, si es posible que la raza humana, tu creación, Señor, tu máxima creación, sea salva por otros medios. Pero inmediatamente él había venido a cumplir con algo. Recordemos el verso 11 del capítulo 1 de Juan, donde dice: a lo suyo vino. Y lo suyo era venir y entregar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí, cuando ya está a pocas horas de cumplir con ese cometido, de cumplir con el negocio que había venido a llevar a cabo para salvar a la humanidad, en su angustia, en su dolor, como ser humano, le clama al Padre: si es posible, pase de mí esta copa, como que podamos hacer las cosas de otra forma. Pero inmediatamente él, sabiendo a lo que había venido, se hace una pausa y dice: pero no sea, como que se arrepiente de haberle dicho al Padre eso, y le dice: pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Que no sea como yo quiero, sino como tú dijiste que iba a ser. Así lo vamos a hacer, Señor. Así lo vamos a hacer, Padre. Óigame, por eso, no sé, a mí me fascina mucho cuando veo todo esto y mi corazón se llena de gozo y de alegría, porque no me explico por qué tanto amor para nosotros. Pero es que nosotros somos la máxima creación de Él. Muchos quieren ser primos del chango. Pero imagínense, dígame, ¿cómo hizo el chango? Al chango simplemente dijo: háganse los animales, a su voz, háganse los animales. Y los animales se hicieron todos. Muy bien, ok. Y los animales se hicieron todos. Ok, tuvimos un problema con la preparación para ustedes que me escuchan. Y vamos a ir acortando porque la carga de los aparatos que usamos hubo un descuido, pero vamos a concluir. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ir avanzando. Él tenía alma, Mateo 26:38, dice, yendo un poco adelante, ya lo vimos. Ahora vamos a pasar al otro. Tenía un cuerpo, Juan 1:14. Juan 1:14, el cuerpo de Jesús. Tenía un cuerpo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Escritura nos dice en el versículo 1 de ese capítulo, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Allí habla de la Trinidad también. Y el verbo, la palabra, se hizo carne. Jesús se hizo carne. No vamos a entrar en detalle con esto, pero si quieren, llámenme y me preguntan también. Entonces,
Queridos hermanos y amigos, nos vamos a quedar acá porque el tiempo se nos está agotando, pero por si queda un tiempo vamos a orar. Vamos a orar. Si hay algún enfermo en sus hogares, vamos a ponerlo en las manos de Dios. Los hermanos de la Iglesia Fuente de Vida Eterna, amigos que nos escuchan, vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar porque ustedes se sigan cuidando de todo lo que está pasando. Hagan, obedezcan, porque como hijos de Dios tenemos que hacerlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, nuestro Señor. Gracias por tus bondades y tus misericordias. Gracias porque tú nos hiciste libres. Gracias, mi Señor. Yo te adoro. Yo te doy la honra y la gloria, Señor, aleluya, porque tú la mereces. Tú sufriste, Señor, como ser humano, el castigo de mi paz. Tú cargaste como ser humano todo mi pecado sobre de ti. Tú sentiste a causa del pecado la separación de nuestro Padre Dios. Gracias. Señor, en esta hora, en tu nombre, oh Jesús, yo clamo por sanidad en cada cuerpo enfermo. Si hay alguno, Señor, en medio de tu pueblo, de la Iglesia Fuente de Vida Eterna, si hay algún enfermo, Señor, en aquellos que nos escuchan, que conocen tu nombre, Padre Santo, glorifícate. La fe de tus hijos, de tu pueblo, está puesta en ti, en tu poder sanador, y nos unimos como pueblo de Dios, como pueblo tuyo, también por la sanidad de aquellos amigos que nos están escuchando. Señor, en el nombre tuyo, clamamos por esa sanidad. Tu palabra dice que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo a pedir por una misma cosa, la recibiremos. Y clamamos, Señor, por sanidad sobre esos cuerpos enfermos, por salvación, Señor. Si hay alguien que no te conozca a ti, Padre mío, mientras el pueblo siga orando, yo hago un llamado. Si entre los oyentes, ya sea que estén viendo este video en vivo o lo vean en repetición, si han conocido al Señor y se han retirado, o si nunca han tenido una relación con Él directamente, en esta hora yo los invito para que analicen su vida, su corazón, y dejen que el Espíritu Santo los toque, y si sienten el peso de su pecado, puedan arrepentirse y pedirle a nuestro Padre Dios perdón por sus pecados en el nombre de Jesús. Si alguno entre los presentes, o de los oyentes, quiere hacerlo, clámele al Señor, dígale: Padre, te pido perdón por lo mal que he llevado mi vida, por lo mal que me he conducido en este mundo. Sé que te he ofendido y que mi pecado me ha separado de ti. Pero yo te suplico en esta hora que tengas misericordia de mí y me perdones. En el nombre de Jesús te lo pido. Quiero ser parte de tu pueblo. Quiero ser tu hijo, Señor. Puede hacer la oración, una oración parecida, conforme a sus propias palabras, y entréguele su vida a Cristo. Gracias, eterno Dios, por este tiempo, por este mensaje, que yo espero, Señor, que tu Espíritu Santo haya llevado a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, y estaremos nuevamente el viernes trayendo un mensaje especial de la palabra. Dios me le bendiga. Hasta luego.